Hoy haremos un recuento de las personalidades psicopáticas. En esta lista daremos un vistazo a la definición, los rasgos, características y su valoración en el ámbito jurídico. Personalidad mitómana, confabuladora o pseudológica. Cuando un sujeto hace una afirmación pueden suceder los siguientes casos. 1. Que cree en la certeza de la misma y existe esta en realidad. 2. Que cree en la certeza de ella, pero que la afirmación sea falsa. O 3. Que no cree en su certeza, pero la afirme con un propósito utilitario. El tipo de personalidad mitómana se encuentra caracterizado por el predominio y riqueza de sus confabulaciones. En la valoración jurídica, se trata de sujetos de escaso nivel mental. La gente cubre esta pobreza intelectual otorgándoles el título de personas de gran imaginación. Convendrá que el jurista considere siempre a este tipo de personalidad como un tipo verdaderamente inferior al normal e incluso más apto de merecer medidas de protección que de ataque. Personalidad histérico-pitiática. En esta personalidad predominan los factores afectivos sobre todos los demás de la vida psíquica, así como también preponderan todas las formas inferiores de reacción psíquica. Entre los rasgos instintivos tenemos la insuficiencia entre la diferenciación del mundo real y el imaginario, dando como consecuencia la confusión entre planos subjetivo y objetivo. También tenemos la estrechez de su campo de memoria y la facilidad para quedarse fijados corporalmente, ya sea con el parálisis, los espasmos o las contracturas. Entre sus características principales tenemos su brusca presentación, su carácter teatral impresionante, su intencionalidad y su exclusiva modificación y suspensión de medios psíquicos. Y por último, en la valoración jurídica de la personalidad histérica, el sujeto actúa como víctima, como acusado o testigo, pero estos complican mucho las actuaciones judiciales. Como víctimas actúan como ciegos, paralípticos, mudos, adoloridos o desorientados, mientras que como acusados o testigos actúan como si tuvieran amnesia. Tipo de personalidad explosiva o epileptoide. Estos sujetos acostumbran exhibir cierta pereza y lentitud, pero sin que pueda predecirse surge la reacción explosiva que los caracteriza, y durante la cual son capaces de llevar a cabo las más grandes atrocidades e injusticias. El sujeto niega haber efectuado tales actos, conductas o agresiones, y solo conserva una vaga idea de su anormal conducta. Desde el punto de vista jurídico, las personas de este tipo son las que con mayor frecuencia cometen los denominados delitos de sangre inmotivados. Tipo de personalidad paranoide. A primera vista producen la impresión de ser un sujeto razonador, se cree infalible en sus juicios y los reviste de todo el aparato de una argumentación silogística. Utiliza continuamente el instrumento de su lógica, pero unas veces lo alienta defectuosamente y otras lo dirige de modo inadecuado, llegando siempre al resultado de convencerse a sí mismo. Pero escasas veces logra satisfacer a los demás. Lo que define a las personalidades paranoides es la facilidad con que utilizan la función de autojustificación y la energía con que tratan de imponer a los demás los resultados a los que llegan en virtud de su desviado modo de pensar. Desde el punto de vista jurídico, este tipo acude con mayor frecuencia en demanda de satisfacción de atropellos o injusticias. Prácticamente el tipo paranoide no suele ser reconocido como patológico por los jueces y sufre las consecuencias de sus actos igual que el sujeto normal. Personalidad compulsiva. Este tipo razona hasta el extremo todos sus actos. El tipo compulsivo tiene su agresividad dirigida al interior y se opone a sí mismo. Está compuesto de dos personalidades opuestas entre sí y encerradas en un mismo cuerpo. El sujeto se ve aprisionado entre dos tendencias igualmente potentes, pero en dirección contraria, y se consume en una inquietud creciente sin decidirse por ninguna de ellas. Tienen de sí mismos un concepto de insuficiencia y se imponen el logro de un ideal de perfección tan difícil de alcanzar que sus esfuerzos se encuentran condenados al fracaso. Tipo de personalidad hermética o esquizoide. Es la más difícil de comprender psicológicamente hablando. Lo característico de los tipos esquizoides es el cambio constante de conducta. Se contradice a sí misma, que escapa de toda previsión lógica, cosa difícil de comprender, puesto que los sujetos suelen dar muestras de hallarse perfectamente orientados en nuestro mundo, y sin embargo, este sujeto psicopático no vive con nosotros, sino al lado nuestro. Nunca se llega a saber qué es lo que realmente piensa, siente o quiere. De hecho, a ciencia cierta, no se sabe si es que piensa, siente o quiere. Se muestra unas veces sensible ante un determinado estímulo y acto seguido, y sin alguna causa, se mostrará indiferente. Se ha dicho que al tipo esquizoide le falta personalidad, y que en su lugar se observan núcleos de diferentes personalidades elementales, pero tales núcleos nada tienen que ver en su esencia, y en realidad, la agregación de unos cuantos rasgos de cada una de las personalidades psicopáticas no dirá como resultado un tipo esquizoide, sino un tipo enteramente normal. Más bien le sugiere a este tipo la mentalidad salvaje, primitiva, inferior y prológica que lleva a imponerse y convivir con el hombre civilizado. Personalidad cicloide. Es un tipo que sintoniza con cada ambiente que le rodea y al que se adapta perfectamente, tal como un camaleón. Nos produce una agradable impresión y por ello le es fácil hacerse de amigos, pero estas ventajas se ven anuladas por serios defectos, como su moral laxa y acomodativa, no podemos fiarnos de su palabra, es exagerado en sus cosas y muy superficial e inconstante en sus afectos.
con la misma facilidad con la que ríe, llora. Resulta interesante su conocimiento por la posibilidad de que en ocasiones exhibe ideas delirantes y de autoacusación, y acude a la justicia declarándose culpable de delitos no cometidos. Tipo de personalidad perversa. El tipo de personalidad perversa realiza el delito por carecer del superyo o conciencia moral y no ver motivo lógico que le impida efectuarlo. El sujeto no siente arrepentimiento, y el ser encarcelado significa aumentar su astucia y lograr refinar sus técnicas delictivas para escapar de la justicia. Afortunadamente, esta personalidad no es muy frecuente. Personalidad esténica. Como característica esencial, tiene un rápido agotamiento de sus ciclos de actividad psíquica, por lo cual no llega a conseguir una expresión motriz adecuada. Predomina en él seguir la línea de la mínima resistencia. Se convierte en un neurasténico cuando su principal preocupación es su autoscopía corporal. Es psicasténico si se preocupa por el aspecto ético o por las consecuencias psicofísicas de su conducta. Apático o indolente si tiene indiferencia general. En una palabra, no. Jurídicamente, sus delitos realizados son por omisión o negligencia, y por violación o quebrantamiento de deberes y obligaciones. Personalidad inestable. Son personas ligeras e indiscretas que buscan estar en todo pero no saben lo que quieren, con características infantiles. Siguen sin línea de transición con la personalidad histérica, pero hay que distinguir que esta última se hace peligrosa por lo que finge, en cambio la otra por lo que enreda. Son superactivos y ansiosos, capaces de desarrollar una buena cantidad de esfuerzo en breves lapsos de tiempo. Jurídicamente, no aparece como actor, sino como elemento que desencadena, mantiene o complica conflictos y pleitos. No es confabulador o mentiroso. Si comete delitos, son leves. Esperamos que estos datos te hayan gustado y te hayan servido de algo. Como dicen por ahí, que la suerte siempre esté de tu lado. Hasta la próxima.